Gracias amigos de Beacanal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre, 28 de diciembre del año 2015. Gracias Julito por estar aquí. ¿Qué tal, Karina? Mucho gusto. Es un buen colaborador y miembro de Madreselva. Nos antecedió una noticia de última hora que creímos que era por inocente, ¿verdad? Porque es el Día de los Inocentes, Julito, pero ¿qué podemos comentar de esta noticia de la entrega del señor Gustavo Alejos? Bueno, nos sorprende, ¿verdad? Porque es una de las personas que se han enriquecido a costillas de la salud del pueblo. Sin duda alguna habrá negociado algún tipo de información. Eso suele suceder, ¿verdad? Buscan protección, impunidad, por decirlo así, a partir de denunciar quiénes más están implicados en este negocio. Ojalá y se sepa la verdad para que de una vez por todas el negocio de las medicinas deje de ser a costillas de la muerte de tanta gente, como en el caso del ICS, como en el caso de los hospitales, en donde el desabastecimiento o las medicinas en mal estado han sido la causa de una mortalidad grande, y esto viene no de ahorita, sino desde mucho tiempo atrás. Y ojalá también que esto haga reflexionar a la Corte Constitucional en el sentido de no permitir las medicinas genéricas, que son un alivio para la población que sufre de muchas enfermedades y que sin embargo estos otros laboratorios están contrarrestando, digamos, la posibilidad de que la gente acceda a la medicina en base a una inconstitucionalidad. Una distribuidora, ¿verdad? Es que hay que recordar, yo considero que el diputado Roberto Alejos es una buena persona, pero que con todo respeto y me imagino lo que ha de estar sufriendo el papá y la mamá de Gustavo y de Roberto Alejos, pero no es posible amasar fortuna, jactarse por toda Guatemala de la fortuna que tengo, pobres ustedes idiotas que no pueden hacer fortuna como yo. ¿Qué parte del manual él sí supo interpretar y cuál no, los simples civiles como nosotros? Pero cuando uno se da cuenta de la realidad de la salud del país, ¿y cómo es posible que esta gente duerma en paz, sabiendo que le está quitando el acceso a la salud, que es un derecho de todos los guatemaltecos y todos los residentes en este país, que está plasmado en la Constitución Política de la República? Entonces, yo creí que esto nunca iba a llegar. Yo creí de verdad que esta luz de justicia nunca va a llegar. Durante mucho tiempo y muchos programas durante este año estuvimos sacando la fotografía de este señor y a él cuando le cae, el señor Cicic, pues aparentemente van paso por paso la Cicic y el MP desde abajo, subiendo el escalón para llegar a la punta de la torre. No sabemos si este señor, porque qué raro que se esté entregando hoy 28 de diciembre, qué raro. Después de 2 meses de estar prófugo, ¿será que ya pudo haber pactado algo como Monzón y pudiese ser testigo protegido o alguna de estas figuras que existen en el tema de justicia a nivel mundial el día de hoy? ¿O irá a ser igual que ECO, que dicen los compañeros reclusos que sale todos los días y se lo llevan largas horas a que suelte la sopa? También sabemos por fuentes fidedignas que durante mucho tiempo de este año Gustavo Alejos estuvo llegando a querer sorprender a miembros de la CICIG y a platicar con ellos. Dicen que buscaba un acercamiento con Iván Velázquez, pero que Iván Velázquez nunca se lo dio, sino que solo habló con otros mandos. Sapió desde antes, entregó a otros políticos, puso el dedo con tal de que no lo agarraran, quiso colaborar, pero de verdad que es exagerado. Ahora bien, él trabajó para empresarios que se dedican a la distribución de medicamentos, que han hecho la guerra y la lucha, que han comprado voluntades aparentemente en el Congreso de la República para impedir que en Guatemala sucedan cosas. Han manipulado contratos, han manipulado adquisiciones de las medicinas, y me refiero a J.I. Cohen. Y yo creo que ahorita vale bien reflexionar también los miembros de la CC, como tú lo dijiste, Julito, con esa su resolución espuria a todas luces. Estos señores han sido causantes de la quiebra
de muchos empresarios guatemaltecos dedicados a la producción de medicina, porque me cuentan a mí que para poder yo, por ejemplo, si fuese productora de medicina, para poder venderle medicina al ICS o al Ministerio de Salud, era necesario que yo lo hiciese a través de un intermediario que pudo haber sido Gustavo Alejos o la propia J.I. Cohen para poder vender. Pero, ¿de qué se trata, pues? ¿Pero de qué se trata? Bueno, ahí simple y pura corrupción, ¿no? Y eso es precisamente lo que motivó la indignación de mucha gente que ha decidido, y ojalá que siga, ¿no? Porque esto no solo es que está empezando, es que estamos empezando a conocer todos esos mecanismos de corrupción que han originado la quiebra del Estado. Lo de este señor ya se sabía hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, Él estuvo totalmente. en el gobierno de Álvaro Colón y fue su secretario de la presidencia, secretario privado, entonces falta ver si ahora no se hace testigo protegido y piensa poner el dedo a Álvaro Colón o a Sandra Torres. No sabemos qué más de todo esto se puede desglosar. Bueno, y el alcance que eso tiene que tener, porque obviamente, digamos, ¿dónde se van a ocultar tantos millones de quetzales? ¿Y los bancos qué? ¿Los bancos qué? ¿Ah? ¿Y la Contraloría qué? ¿Ah? ¿Y las auditorías qué? Entonces yo creo que ahí estamos iniciando, digamos, un proceso de conocimiento e información, y ojalá para que no vuelva a ocurrir, ¿va? Porque desgraciadamente desde el poder político se ha generado toda esta cadena de impunidad. Pero desde el poder político, y mire, pues no, Julito, no solo son los políticos los demonios. Yo creo que los demonios son los empresarios y los privados que hacen que el político, por voluntad propia, se convierta en lo que se ha convertido. Porque el político por sí solo no va y busca los negocios. No. Es el privado el que le ofrece el negocio y lo quiere mantener siempre bajo el zapato. Correcto, y ahí, bueno, está pendiente el tema de la línea 2, ¿no? ¿Sí? Tanto delito comete el que se corrompe como el corruptor. Y de ahí creo que es súper importante el hecho de que no perdamos el hilo de esto, y sobre todo ponerle mucha objetividad y mucha observación a los jueces. El comportamiento ahorita del legislativo y del judicial es súper importante. Uno, para que se generen las leyes que eviten esta corrupción y que se pongan frenos y candados a toda esta oleada de corrupción que nos ha deteriorado nuestra forma de vivir, sino también a los que aplican la ley. ¿Ya? Los jueces penales, aquellos que se venden, aquellos jueces corruptos, aquellos bufetes de la impunidad, porque sin justicia no va a haber paz ni tranquilidad en el país. Y esa justicia alcanza otros espacios, como algo que hemos hablado aquí mucho tiempo, que también hay una línea no solo fiscal, sino ambiental, ¿no? Y esta sería la línea de las medicinas. Entonces, hay un tejido. Falta la línea de las hidroeléctricas, la línea de generación de energía eléctrica, la línea de la palma, la línea del azúcar. Sí. Y eso sí, líneas de líneas. Sí, y si lo confrontamos, digamos, con una cuestión que de verdad llora sangre y que fue una noticia así también de fin de año, que es bueno también que la platiquemos un poquito, los resultados del ENCOVI. Resulta de que este modelo impuesto desde el año 2000 para acá, en vez de generar progreso y desarrollo, que son los mecanismos de marketing con el cual nos venden que sin esto no vamos a salir de ningún hoyo fiscal ni vamos a tener dinero para poder mover el país hacia otras líneas de desarrollo, resulta de que este modelo ha generado más pobres. Y hablamos de un 60% de pobreza, que me atrevería a decir que es un poquito más allá, y de extrema pobreza que han crecido a la par de que han incrementado las ganancias de esta gente que dentro de la línea de corrupción. ¿De qué año para acá, Julito, es que se ha hecho esta siembra desmedida, sin conciencia, de palma y de azúcar en la costa sur, y ahora ya estamos por el área del occidente del país? Sí, esto viene pensándose y es parte también de la ola de leyes que generan este tipo de corrupción e impunidad, erogadas durante el gobierno de Álvaro Arzú, en donde se cambia el modelo de producción del país. Guatemala deja de ser país agroexportador a partir de la crisis del café y la crisis del cardamomo, las cuotas bananeras. Y entonces, como los productos de la tierra ya no generan más riqueza,
deciden unilateralmente ese cambio de modelo, un cambio no consultado, y no es porque sean las lumbreras del Ministerio de Economía o CGPLAN quien va a dirigir esto, sino que tiene que ser consensuado. Un desarrollo, un progreso bien entendido es lo que nos beneficia a todos. Y si algo tiene que ser garante del Estado de Guatemala es en procurar el bien común, lo que es bueno para todos. Y obviamente este modelo basado en industrias extractivas, minería, generación de electricidad a partir del uso de los ríos y la expansión de monocultivos que van orientados precisamente al cambio de matriz energética. La caña de la que se obtiene etanol, con el cual se le hace el aditivo para la gasolina, que no le reduce el costo, sino era una forma de tener más volumen al mismo precio. Y lo otro es el tema de la generación eléctrica, ¿verdad? No necesitamos tantas hidroeléctricas, sobre todo de ese tamaño. Guatemala lo único que necesita es una producción que sea para beneficio común, que baje el precio de la electricidad. Pero recordémonos, Julito, que las hidroeléctricas, las mineras, los monocultivos, muchos restaurantes donde inclusive yo suelo ir a comer, estaban metidos en los privilegios de 50 años de la ley Maquila. Correcto. Entonces era un negocio generar a toda costa y no importando a qué costo social guatemalteco, sí, energía eléctrica, palma y caña, porque se quema, es mejor negocio quemar la caña del bagazo, porque con eso también se generaba energía, pero, oh sorpresa, ya no van a haber privilegios para exportar. Oh sorpresa, ya no se les va a devolver el IVA, los nenes, se les devolvía el IVA, se les exoneraba todo lo que importasen en los impuestos y no pagan impuestos sobre la renta. Pero claro, así, ¿quién no va a ser multibillonario? Sí. Hágame el favor. Entonces ahora que el Congreso hizo algo bueno, porque ha hecho muchas cosas malas, pero el actual Congreso no se hincó ante la oligarquía de este país, que nos manejan o creen que nos van a seguir manejando como borregos. No se hincó para probarles la ley Maquila. No lo pudieron hacer. Aquí mismo yo tuve un pariente tratándome de persuadir y lo mandé a la baby. Es que no se puede. No se puede crear tanta desigualdad y más desigualdad a costa de que unos pocos inescrupulosos, insensatos, antisociales y anticristianos. Ahorita que estamos en la época en la que todo el mundo se rasga la vestidura, aunque Jesucristo no nació en esta época, sino durante la fiesta del Sukkot, a finales de septiembre, octubre. Se rasgan las vestiduras de que son muy puros y muy blancos, ¿verdad? Pero ¿a qué costo han generado la riqueza? Al costo de la pobreza. Al costo de lo que tú estabas diciendo ahorita de las estadísticas, pero esas estadísticas se quedan cortas de la realidad. Y es más, hay un tema que va asociado a la ley Maquilas y es la flexibilidad laboral. Es decir, en la ley de compras y contrataciones, ¿verdad? Estas empresas acogidas a la ley Maquila tercerizan la contratación de sus empleados. Le niegan los beneficios de los incentivos como el bono 14, el aguinaldo, la indemnización universal, y aún encima de eso no pagan IX. Entonces hemos registrado, sobre todo dentro de las empresas mineras, Goldcorp es una de ellas, que tercerizando la contratación se evitan de ese pago. Y resulta de que la gente que sale afectada, trabajadores de las minas, han resultado discapacitados y sin ninguna pensión ni ninguna atención por parte del Seguro Social. A ver, ahorita es toca hablar de un tema que como estamos hablando de cosas ciertas, ¿verdad? Julito, a ver, este gobierno que está por entregar el mandato, que es un momento de 3 meses, creo yo, accidentado, bastante, pero que yo creo que en medio de todo lo que ahorita nos vas a contar, el señor Alejandro Maldonado, de las cosas buenas que hizo, yo creo que hizo 2, Julito. Una, detuvo el platanazo a donde íbamos al rompimiento del orden constitucional, que ahorita seguiríamos por el 5º, 6º, 7º, 10º golpe de Estado, porque a nadie le gustaba quienes estaban en el triunvirato. No, ese no me gusta, ahora salió otro triunvirato, mira Karina, ahora miren, dicen que apoyan. Ay Dios, tú vas a apoyar un golpe de Estado. Bueno, el tema es que eso hizo bueno, ¿verdad? Detuvo el platanazo. Y 2,
se atrevió a que se publicase en el Diario Oficial la ley emanada del Congreso que regula las tarjetas de crédito. Es otra cosa buena de este Congreso, un primer parón a la banca guatemalteca. Recuérdense que habíamos hecho otras luchas grandes, Julito, como la ley de aquellos cultivos, ¿cómo se llamaban? Transgénicos de Monsanto. O sea, hemos tenido lucha tras lucha. De verdad que la oligarquía nos ha puesto muchísimo trabajo a nosotros, los que tenemos más conciencia social, y nos da las armas para poderlos contradecir diariamente. Pero dos cosas buenas este gobierno. Pero durante este gobierno, lo que yo me estoy enterando ahorita y que tú nos vas a contar, es algo que me sorprende. ¿Qué es, Julito? Bueno, no sé, dentro de la reunión a las que fueron llamados ustedes. Sí, hay digamos una intención, dejémoslo en intención porque todavía no produce nada. Y es el hecho de que se está convocando a un pacto ecológico, digamos, un pacto que procure, digamos, la defensa ambiental, y en ese sentido pues han hecho consultas, tanto en el nivel empresarial como en el nivel de las organizaciones sociales y ambientales. ¿Quién inicia con este pacto o esta intentona? Eso inicia desde el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Quién está ahorita ahí? Con la llegada del actual ministro, que es Andreas Lenoff. ¿Usted lo conoce? Sí, bueno, de vista nada más, no lo conozco personalmente, pero su trayectoria pues es una persona que está ligada pues a la protección ambiental. Y en ese sentido, pues yo creo que sale, digamos, este actual, porque hay una cuestión que tenemos que entender. La mayoría de conflictividad social en el país es producto de la imposición a la fuerza y por medio de la represión de proyectos extractivos. El caso del Escobal en San Rafael Las Flores, el caso de la mina Cerro Blanco, el caso de la mina Marlin, y el caso de otras mineras, las que están ahorita en Izabal, Mayaníquel, Niquegua, la 7 derivada, que es la resistencia de la Puya. La Montúfar también. De Morales, ¿verdad? Exacto, entonces... Donde hicieron un espurio consulta a vecinos. Correcto, y eso es responsabilidad directa del Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente, en los análisis que hace de los estudios de evaluación de impacto ambiental, es prácticamente la licencia para que inicien con tal o cual proyecto. Tiene dos requerimientos importantes. Uno, el detalle técnico. Perdón que ¿sí? Yo me quiera retrotraer un poquito. Perdón, Julito. Sí. Síguenos contando acerca de esta intentona, un pacto. Quiero saber más detalles. ¿Dónde fue? ¿Cuándo los convocaron? ¿Quiénes llegaron? ¿A quién viste? O sea, tenemos derecho a saber todo. Es reciente. Nosotros pues nombramos a una persona del colectivo que fue la que llegó a estas pláticas, y era más que todo el sondeo que había hacer sobre la sociedad civil de cómo veían la actuación del Ministerio de Ambiente. Yo participé en particular sobre la evaluación de la normativa ambiental, y ahí pues nos tocó junto con otras organizaciones. ¿Calas estuvo ahí? No vi a Calas, vi así, bueno, sabía parte de las institucionalidades del Estado, CONAP, INAB, el MAGA, etcétera, pero de las organizaciones que nos abocamos a ese llamado, pues estaba Madre Selva, estaba el colectivo Pueblo y Ambiente, había un grupo de profesionales también, el SECON. ¿Dónde se juntaron? Esto fue en un hotel de la zona 10, y la cuestión era a partir de un cuestionario que ellos habían elaborado, cómo nosotros opinábamos de la actual normativa. Desde luego, la primera cuestión que nosotros notamos, y eso que la normativa se cambió precisamente a inicios de este año, en marzo del 2015, una normativa que era mucho más flexible que la anterior, o sea que venían a poner otra alfombra contraproducente para la tierra, con más privilegios para los empresarios, y en ese sentido pues la conflictividad aumentó, obviamente. De hecho, nosotros el primer cuestionamiento que hicimos era, en principio, la consulta. Todo mecanismo de evaluación ambiental requiere de una consulta social, y hasta el día de hoy siguen utilizando el procedimiento de una encuesta, pero es una encuesta que te pregunta, bueno, usted que quisiera un aparato eléctrico en su casa, una televisión plasma, un equipo de sonido, la gente dice que sí, ¿no?
Entonces necesita electricidad, pues sí, ¿no? Entonces, como necesita electricidad, no se opondría a un proyecto hidroeléctrico. No, desde luego, ¿no? Y sobre todo viene una tercera pregunta que la han utilizado justamente ahorita. Estábamos analizando un estudio de impacto ambiental en Cabo con otra hidroeléctrica, la hidroeléctrica Oshek 2, y en esa misma encuesta dice: ¿usted estaría dispuesto a trabajar con nosotros? Le ofrecemos empleo. Obviamente la gente va... Eso es la supuesta consulta. Esa es la encuesta, es una encuesta que ellos la validan como consulta social. Y están engañando a la gente. Están haciendo solo unas ciertas preguntas. Exacto, en Cabón, que es un municipio de 70,000 personas, se entrevistan a 15 gentes. Y ves las encuestas llenadas a mano por la misma persona, y sin embargo, cuando aparece el nombre de la persona firma. Entonces, ¿cómo es posible que una gente que consideran analfabeto le llenen la plana, ¿va? Así no se vale. Y ustedes dijeron que ese tipo de encuestas no se vale viable ni valedero. Además contraviene convenios de rango constitucional. Bueno, el de derechos humanos, donde la gente tiene derecho a un ambiente sano, a ser informada, a ser consultada, y el convenio 169 de la OIT, que han utilizado los pueblos indígenas para hacer valer sus derechos con consultas de buena fe. En ese sentido, pues, este Estado que no consulta es el que genera los conflictos, y eso se los dijimos. Además, la falsedad de los estudios, porque es un estudio contratado con un consultor que tiene que ir a sacar su licencia ahí al Ministerio de Ambiente, no sabemos la calidad de ese consultor, y sin embargo hemos encontrado que los mismos consultores señalan cosas que las empresas no cumplen. Y sin embargo, como son estudios hechos a la medida, pues ahí va, ¿verdad? Y después, cuando viene el conflicto, yo me he puesto a pensar cuánto sale más caro para el Estado, que está reprimiendo, por ejemplo, la gente de la Puya, cuántos policías mantienen ahí, cuánto les cuesta mantener a esta gente cuando los mismos mineros están descuidando la seguridad ciudadana. Y los mineros pagan su seguridad privada que a veces se excede, como en el caso del Escobal, donde dispararon en contra de la gente, y por cierto, se fugó el señor que dio la orden. Así de fácil. Imagínense, y nadie nos da parte de eso. Esa es la impunidad. Entonces, ese es el problema que se origina en el Ministerio de Ambiente. O sea, es un ministerio que tiene la responsabilidad de toda la conflictividad social en el país, porque ellos dieron el permiso. Después, el Ministerio de Energía y Minas que da la licencia. Y esa licencia permite la utilización del agua que los señores consideren, una licencia por 20, 25 años prorrogables, les permite que ellos mismos decidan de comunicarle al ministerio cuánto van a extraer de mineral, porque ellos lo hacen bajo una declaración jurada. ¿Y en qué se quedó esa intentona del Ministerio de Ambiente? Ahorita están supuestamente en una fase de estudio. Ellos recogieron todas las observaciones, las van a tomar muy en cuenta, pero estamos pendientes de que la participación nuestra en este caso no es avalar lo que viene, sino más bien tener el derecho a ir a expresar lo que nosotros pensábamos que era necesario que ellos consideraran para reformar la normativa y para un pacto que es necesario, un pacto ambiental a nivel de país, porque vamos al despeñadero. Si esto sigue, estamos arrasando ya con la mayor parte de cuencas del país, que son la fuente de vida para todas las comunidades. Para todos nosotros también, no solo las comunidades lejanas. Para todos nosotros. Toda esta intentona de, hagamos un alto y pongámonos de acuerdo, no puede ser con este tipo de rondas. No. Yo creo que a priori, y sí, solo sí, desde el Congreso nace una ley de aguas, correcto, número 1. Y número 2, se reforma la actual ley minera nefasta que tenemos. Totalmente. Que inclusive era mejor en la época de los militares que en la época de los civiles. Una sencilla razón, los militares tenían 10% de regalía y ahora hay 1% y dizque nos dan, hace 4 años se pusieron la mano en la conciencia y nos van a dar 4%, ¿verdad? Pero que no se ha cumplido. Bueno, y que como estaban en la ley Maquila, se les devolvía lo que importaban, todo lo que exportaban, y ustedes saben la historia. No pagaban los nenecos impuestos sobre la renta. Así es. A ver, entonces, ayer circuló, Julito, algo que no sabemos si es cierto o no, porque el equipo de comunicaciones del actual presidente electo, el señor Jimmy Morales,
no ha salido a desmentir absolutamente nada. Solo uno que trata de hacer los approach, dicen no, se sabe que hay mucho malestar dentro del partido FCN, dentro de la gente que estuvo trabajando para que Jimmy Morales fuera presidente, porque ninguno de ellos aparentemente figura dentro de este listado de un posible gabinete del señor. Pero pusieron el nombre de alguien, no sé con qué intención, de una mujer. Para ambiente dicen Hilda Mireya Archila, que aparentemente y había estado junto con Erika Archila en el ministerio y que se puede suponer son parientes. ¿Qué pensar de esto? ¿Será como meterse un tiro en la pata? ¿Será como meterse un tiro en el pie? ¿Será como picar el hormiguero? ¿Qué pensarías tú de algo así? Bueno, toda la administración de Erika Archila está siendo seriamente cuestionada, sobre todo por la facilidad con que amasó una enorme fortuna que no puede provenir ni más ni menos que de los compromisos que adquiere en el otorgamiento de varias licencias mineras que traía bajo el brazo. Mineras, generación de energía, lero. Sí, y esa es la ventaja que hay. Yo, en lo que hemos analizado, digamos, de la trayectoria de exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas, resulta siempre de que hay a la vista tráfico de influencias. Y bueno, mencionamos varias veces acá en el tema de la mina Cerro Blanco, que es una mina que lleva 18 años ya de funcionamiento, que no ha extraído un gramo de oro, que está extrayendo enormes cantidades de agua contaminada de arsénico hacia la superficie y contaminando la cuenca del río Estúa, el lago de Huija, y poniendo en riesgo a la población de El Salvador y probablemente un futuro conflicto binacional por eso. ¿Qué pasó con esa autorización? Hay toda una trama, hay una confabulación, hay un tráfico de influencias en donde intervienen exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas. Resulta que para lograr la licencia de explotación de esta mina, que por cierto nosotros decimos que nació muerta, ¿no? Ellos nombran como gerente general de Montana Exploradora y de Goldcorp al señor Milton Saravia, exfuncionario del Ministerio de Energía y Minas y actor protagonista también en el otorgamiento de las licencias previas de exploración. Este señor, que conoce las interioridades del Ministerio de Energía y Minas, confabula y con sus pares, porque es notificado de que ya cada licencia de exploración vence cada 2 años y por ley se tiene que reducir el área. La primera se la redujeron a 39 y la segunda se la redujeron a 15 kilómetros. Una tercera le hubiera reducido únicamente a 7 kilómetros, que no era nada pues en relación al área que ellos estaban solicitando. ¿Qué pasa? Es notificado por el Ministerio de Energía y Minas de que eso va a pasar y que urge que presenten un estudio de impacto ambiental para que se pare la cancelación de la licencia y ellos tengan el tiempo suficiente para ver cómo arreglan el asunto. Es notificado por el señor Selvin Morales. Selvin Morales en ese entonces era director de Minas. Y con ello pues arreglan la situación, presenta un estudio que no sirve, que es rechazado por el Ministerio de Ambiente por inconsistencias, por falta de información, y finalmente pues lo rechaza. Genera Selvin Morales alguna otra cuestión ahí también, agilizando que les admitan que presenten otro estudio de impacto ambiental para que les puedan otorgar esa licencia. Lo vuelve a rechazar el Ministerio de Ambiente, que en ese momento tenía un equipo muy digno, hay que decirlo, muy ético, que se los vuelve a rechazar en tiempo de Berché. Entonces, ¿qué pasa? Como este equipo no cede, o sea, no se vende, no claudica frente a las presiones, entonces simplemente o los despiden algunos o los cambian de lugar y meten a otro equipo. Hasta que finalmente en 2007 el mismo estudio que presentaron es aprobado, solo que en forma fragmentada, es decir, no es un estudio global de todos los impactos que va a tener esa mina, sino que son estudios fragmentados en donde no se logra ver el impacto que va a tener eso a futuro y la dimensión del impacto, porque hay que ver de que las minas, cuando te causan un problema, no es un solo problema en específico, eso va afectando en cadena a otros espacios del ambiente hasta que finalmente el impacto que se produce es irreversible, sobre todo en el tema de la contaminación de agua.
Y esto pasa pues precisamente por esas líneas de corrupción. La autorización de esta mina después interviene también en esta línea Roxana Sobenes, que en ese entonces era viceministra, y que de premio pues simplemente a la llegada del Partido Patriota pues es la flamante ministra de Ambiente y Recursos Naturales, que junto con otros profesionales que trabajaban para ella, la empresa Sigma, empieza a ser la estrella, digamos, en la presentación de ellas, que son aprobados express, digamos, por el Ministerio de Ambiente. Eso al final se supo. Esa otra línea de corrupción también se dio a conocer y finalmente le costó el puesto a la ministra. Fíjense que esto de Hilda Mireya Archila, que ha estado circulando en las redes, que José Rubén Zamora habla un poco de eso. Si yo me fui a mi teléfono Samsung y dije Hilda Mireya Archila, y sale ya en el Google y dice para móvil ambiente Hilda Mireya Archila, dice entre paréntesis prima de Erika Archila y Rolando Archila de Emisoras Unidas, Publinews, que también tienen que ver en Canal Antigua. Yo creo que sería de verdad sería pegarse un tiro en el pie. Creo yo que Erika Archila, que nos tiene bastante decepcionados a todos los que vivimos en esta bendita tierra por su trayectoria como ministro, la conflictividad que creó, ¿verdad? Los focos de conflictividad los aumentó él, se los aumentó al gobierno del Partido Patriota, él en unos grados inverosímiles, de una vez de creer. Inverosímil quiere ser algo difícil de creer. Sí. Entonces yo creo que sería de verdad pensar que es indispensable terminar, si Jimmy Morales está dispuesto a terminar con su gobierno rápido, que le dé viaje. Pero debe recordar que no solo ese es el único medio de comunicación que existe en toda Guatemala. ¿Qué cantidad de enemigos quiere el posible nombramiento de esta señora o señorita, que no tengo el gusto de conocerla? ¿Qué tipo de gobierno quiere Jimmy Morales tener? Porque hay preparado una marcha para el 14 y el 15, claro, que ya le espera. ¿Él cuánto tiempo quiere ser presidente de los guatemaltecos y de los extranjeros que radican acá? ¿Cuánto tiempo? Hacer este tipo de nombramientos como para el Ministerio de Comunicaciones. Dizque el señor Mario Marroquín, lo vamos a poner en televisión, porque este señor ha sido dolor de cabeza para muchas comunidades. Sí. Este ha sido, señor, dolor de cabeza para Golcor, creo yo, inclusive, porque hay que recordar, este es el señor en cuestión, que fue hasta presidente de la gremial de mineros, si no estoy mal. Sí. Pero este señor Marroquín, ¿qué es de los otros Marroquín de medios de comunicación? Sería una pregunta que hay que investigar. O sea, porque hay algunos marroquines que siempre han estado ligados a tema de energía y minas. Con el respeto, cualquier individuo puede hacer lo que le dé la gana para trabajar, pero en este caso específico, en que la conflictividad guatemalteca está en unos puntos donde solo tiene pausa. Usted agarra el teléfono, agarra una grabación, agarra un radio y pone pausa. La conflictividad y los reclamos sociales solo están en pausa, porque le estamos dando el beneficio de la duda al gobierno de Jimmy Morales. Pero con este tipo de cosas fugadas en las redes sociales, y que, por ejemplo, Vinicio, que es parte de sus gentes que le colaboran en comunicación social, nos salen con un comunicado, no nos mandan a los diferentes medios de comunicación un comunicado, no ponen en la red de WhatsApp de todos los periodistas a los que ellos convocan y les dan información. Desmentir eso, el que cae otorga. Entonces, ¿cuánto tiempo quiere durar de presidente Jimmy Morales? Porque no lo va a lograr. Sabemos que hay buenos militares dentro de Abemilgua tratando de hacer una Guatemala diferente, que yo supe hoy en la mañana que están muy disgustados, porque dicen, pero si estos no son los cambios que nosotros queríamos para el país. Sabemos que el señor Jimmy Morales está de viaje, sabemos que el que lo acompaña en la fórmula, Jafet Cabrera, pues aparentemente estaba en un vecino país
Aparentemente estaba en un vecino país, dicen que en El Salvador y que regresaba hoy, que hay una reunión de emergencia por la tarde-noche con gente de FCN. Lista de posibles ministros, sí. Entonces, ¿sabe qué pasa? ¿Cuánto tiempo quiere ser presidente Jimmy? Si no aguantó Otto Pérez terminar el gobierno y la población ya sabe la fórmula exacta, ¿qué quiere? Bueno, hay una... Imagínate, Julito. Sí. Es que tú te imaginas de ministro de comunicación a un señor que trabaja para Mina Marlin, que está ligado a Colcorp, que está ligado a Entremares como representante legal, que es el de Cerro Blanco, de Jutiapa, del que tú estás hablando, que es presidente ex minero, de los mineros, que no toda la minería es mala, porque hay buena minería, pero esta extractiva que contamina con cianura, arsénico y demás, de cielo abierto, o con los túneles bajo la tierra, que es terrible porque seca los mantos freáticos. Entonces, tú te decís, madre pura, y para eso hubo tanto maremoto y terremoto en Guatemala, para que estos lleguen a la guayaba. El pueblo raso, no los empleados de todas estas firmas que ahora marchan por aquí, aquí tienen el capataz, toman la foto, a usted se retira de la columna, ahora pasa a la otra columna. No. Ya no va a ser ese pueblo el que va a salir a las calles a manifestar. Va a ser el pueblo que tiene oprimido el botón de pausa, ¿va, Julito? Sí. Es más peligroso todavía. Sí, yo creo que sobre lo que decías de la liga que hay, digamos, en apellidos, ¿no?, con los marroquín, me llama la atención también el cómo se ha pretendido acallar las voces de periodistas honestos en los medios de comunicación. Sí, una queja ahí del público, de la gente que lee los periódicos, acerca del cierre de algunas columnas de opinión que son contrarias, pues, a este tipo de proyectos. Entonces, si esto viene, ya nos está anunciando, digamos, una situación en donde va a haber más criminalización, más represión de la gente que defiende legalmente sus derechos. Es que, repetimos, el origen del conflicto viene del mismo Estado. El Estado que otorgó permisos, que otorgó licencias, sin pensar en lo que eso iba a traer a la población. Pero ahora tienen que responder a eso. Si eso era el desarrollo, ¿por qué somos más pobres? ¿Tú te imaginas a un Mario Marroquín haciéndole solo carreteras a los mineros? ¿Tú te imaginas eso, haciéndole puentes a costillas de los impuestos de todos los guatemaltecos y extranjeros que viven acá? Hay puentes que desde el están derruidos, el puente de Zacapula, los de San Marcos, que nunca fueron... Mira el puente de Izabal, que lo están haciendo pedazos y que nadie dice agua va y agua viene. Y en el aire se detiene. Y yo todavía pasé por ese puente en el lago, en el río, ¿no te recordás? Sí, sí. Y que uno tomaba la foto en el ferry. Yo tenía como 7 años y ahí está la foto. Sí. ¿Verdad? Y al fin hubo un puente y ahora, ¿quién le dice algo a estos señores que están destruyendo ese puente? Nadie. Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que hacer muy directa la pregunta, ¿verdad? Lo que tú decías. Y es cuestionando al nuevo gobierno. ¿Cuánto quiere durar, Jimmy? Sí, y eso requiere voluntad política. Pues. Es decir, aquí el viejo refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, pues es válido, ¿no? Y eso que nunca se tuvo la delicadeza de dar a conocer quiénes están detrás, quién es el equipo. Aquí tuvimos un foro, me recuerdo, y tuvimos la gentileza de preguntarles, ¿no?, cuáles eran sus planes, con qué gente contaban. Porque los gobiernos no se reflejan únicamente en la figura presidencial. Es un equipo el que tiene que definir ese tipo de cuestiones. Y el plan, según escuché del mismo Jimmy Morales, era de que iban a seguir la línea del plan Catún hacia Guatemala hacia el 2032. Y eso no es ningún plan de desarrollo. Ahí lo único que nos están anticipando es el futuro que va a haber con 8 o 10 polos de desarrollo donde se van a concentrar la gente en ciudades. ¿Con qué empleos? Para empezar, ¿va? Y segundo, anuncian de que la gente ya no quiere vivir en el campo, sino que quiere ser ciudadano de una ciudad urbana. Bueno, entonces, lo que pasa, y es lo que no dicen, porque eso se lee entre líneas, es de que van a expulsar a toda esa gente, despojándola de sus tierras, metiendo más industrias mineras, metiendo más proyectos hidroeléctricos, expandiendo los monocultivos, para que esa gente, cuando ya no tenga nada, pues se vaya a refugiar a las capitales. Y eso, más cinturones de miseria,
Y eso y más migración a Estados Unidos. Y Estados Unidos no quiere que los guatemaltecos ni los centroamericanos sigan migrando. Ya no. Entonces, con este tipo de políticas impuestas, va a haber más migración. Expulsar y van a haber muchos muertos. Sí, y bueno, pero hay que decir también esto, de que la gente que trabaja en Estados Unidos aporta por lo menos el 10-12% del Producto Interno Bruto. Aportan más que los caficultores, que los cardamomeros y que los azucareros. Increíble, pues, pero es la gente que tuvo que ser obligada a irse a trabajar a otro lado, la que está con su sudor manteniendo. Yo lamento que Rafael Maldonado ya esté de vacaciones y no haya podido venir, pero él me dijo a mí por teléfono, mire Karina, a mí me dijo Jimmy Morales, es lo que me dijo Rafael Maldonado, que tú lo conoces y yo creo que es una persona seria, de Calas. A mí me dijo Jimmy Morales que la minería va porque va. Cuando él me lo dijo al otro lado del teléfono me quedé estupefacta, dije yo, me quedé petrificada, dije yo, y entonces, ¿qué otro país son los que Abemilgua quieren? Porque yo sé que hay mucha buena gente en Abemilgua que quiere una Guatemala diferente, pero ¿qué Guatemala diferente vamos a construir con en 108,000 kilómetros cuadrados? Mírame en internet, Walter, cuántos kilómetros tiene Guatemala, pero siempre, no sé si son 108,000 y pico o 110,000. Yo lo aproximo a 110,000. Ok, me nos faltarían 2,000 kilómetros más cuadrados. Entonces el tema es, ¿qué Guatemala queremos? No lo van a lograr. ¿Que no entienden que el pueblo no les quiere dar más tipo de privilegios? ¿Que no entienden que sí se manifestó la voz del pueblo de Guatemala vía los congresistas que exigimos no más privilegios para la recalcitrante oligarquía del país, que son todólogos? Todo lo quieren. Sí. Es el monopolio. Todos los monopolios han sido nefastos, digamos, en la construcción de un país. Guatemala nunca se industrializó por eso. Pero ahora que hay ya la presión, digamos, de los mercados internacionales, porque siguen demandando materias primas, lo único que teníamos, que son los recursos del subsuelo, que por lo menos ahí están, y son de todos, ¿va? Porque son bienes comunes, son bienes públicos. Resulta de que los están regalando, no hay otra palabra, ¿va? 1% de minería, 8% del petróleo, y del uso de los ríos, el uso indiscriminado de los ríos, con graves efectos ecológicos, no van a pagar ni un centavo. Las hidroeléctricas no pagan ni un centavo al Estado. No pagan ni un centavo de nada. De nada. Porque encima de todo tienen sus fundaciones, estos señores de apellidos arrimados, muchos, y otros que sí vienen de España, pero que ellos se olvidan que los que migran de España para acá es porque están pelados allá. Solo el pelado migra. Los que tienen capacidad económica financiera no migra, se queda en su tierra produciendo riqueza. Entonces el tema es de verdad preocupante. Bueno, tenemos una buena noticia, que en Estados Unidos acaba de decir que tienen reserva petrolera para muchísimo tiempo y están empujando el precio del barril del crudo para la baja. Hemos llegado hasta que a $34 el barril. Entonces, si hay suficiente petróleo, tal vez va a dejar de ser un negocio quemar tanta bagazo de caña y va a dejar de ser un negocio la palma africana. ¿Qué beneficio el que nos traería? Porque se dejarían de contaminar ríos, podríamos pensar en seguridad alimentaria, podríamos pensar en que esos fertilizantes y cosas químicas que tiran para que ¿cómo se llama eso? Para que florezca rápido y crezca, madurantes de las siembras, pues van a dejar de hacer estragos, porque están haciendo estragos. Sí, bueno, y teníamos también el rumor de que durante este gobierno de transición iba a pasar un reglamento de bioseguridad, que como no pasó la ley Monsanto, la ley de obtentores de derechos de vegetales, a través de un reglamento vía presidencial lo pensaban hacer. Nosotros nos opusimos de un principio, creo que lo comentamos acá alguna vez, y ese sería... más, creo que nos diste el borrador. Sí, y sería matar de hambre al pueblo de Guatemala. Lo único que el pueblo tiene, que es la semilla nativa. ¿Y hay tiempo todavía para que eso se lleve a cabo? Pues hasta donde supimos, la comisión que se organizó, que estaba vinculada al CONAP, entregó su producto final. O sea, ya ¿cuándo? Solo estaba para firma, ¿verdad? Eso lo entregó a finales de este año. Para que el presidente Alejandro Maldonado firme. Esa era la idea, lo tenía que haber firmado Otto Pérez,
pero por la situación que se dio, eso quedó en el olvido. No, Sin embargo, no hay puede presiones. pasar Alejandro Maldonado, no puede heredarle eso él a sus nietos, y eso ni es a su hijo. Y ese es el llamado que hacemos acá, No, porque no, acá no es que nos tiene que pongamos a pasar y hablar culminar cosas. su carrera. Mire, pues, ya fue Alejandro Maldonado, hizo mucho, ¿verdad? Ha estado en diferentes esferas y escalas en el país. Creíamos todos que terminaba como magistrado, pero sorpresa, la vida le dijo que tenía que llegar a ser presidente interino de este país, ¿verdad? De un momento de transición. Él no puede culminar dejándole firmado con su puño y letra la falta de alimento a la población, porque lo único que estaría haciendo es que el pobre y el miserable sea más pobre y más miserable y no tenga seguridad alimentaria, si firma ese tipo de acuerdo, ¿verdad? Reglamento. Así es. Y bueno, eso está pendiente todavía, porque ahí está el trabajo que hicieron. No Sin creo embargo, yo que pase a la historia como un nefasto. esperamos, ¿no? Y hacemos el llamado de acá también para que eso no se dé. O sea, es inaudito que nosotros estemos entregando el único bien natural que tenemos. Guatemala, un centro de origen de especies, ¿no? Un país megadiverso, y que con la entrada de productos transgénicos o el permiso para experimentar en nuestro país estamos arriesgando el futuro y la vida de todas las generaciones que vienen. Entonces, bueno, eso quedó también así en el tintero. Ojalá que el señor Maldonado no lo firme y lo deje ahí engavetado, y que a partir de eso se inicie también una demanda que tiene que tener el ciudadano, que todas las leyes tienen que ser generadas desde abajo, que las leyes no sean ocurrencia de algún grupo de diputados financiados y pagados por algunos intereses que pasan las leyes a espaldas nuestras. Acordémonos que la ley de Fompetróleo la aprobaron en Semana Santa, cuando todo el mundo andaba en el puerto, ¿no? Y ahorita estoy seguro que en estos días de Navidad han pasado, así pasó el estudio de evaluación de impacto ambiental de varias hidroeléctricas y de varias mineras. Lo meten el 23 de diciembre para que en enero ya salga aprobado. Tenemos que estar atentos a eso. Y por lo mismo, obligar y exigir, ¿verdad?, que esas leyes afortunadamente buenas que han salido, las tarjetas de crédito, y ojalá algunas otras que vengan a fortalecer, digamos, la dignidad y los procesos de desarrollo que el ciudadano quiere y necesita, estén en manos de gente que sea honesta, que sea proba y que no se venda. Yo creo que a las expectativas con el actual Congreso se diluyeron con la reelección de algunos diputados que sí son de verdad mafia, pues hay corrupción ahí en el Congreso. No se logró depurar el Congreso, pero bueno, ahora le apostamos a que, con la expectativa que hay acerca de este gobierno, esta lista que filtraron ahora, donde aparecen este tipo de gentes que están vinculados a la problemática nacional, son parte del problema, no son parte de la solución. Ojalá y que lo reflexionen, porque si algo debe existir en este gobierno que viene es voluntad política para agarrar las cosas de frente. Y yo creo que así se vale ahorita reflexionar sobre este modelo que, repito, no genera progreso ni desarrollo, sino que generó pobres y extremadamente pobres. Yo creo que es necesario que nos pongamos la mano en la conciencia y evaluemos, porque efectivamente tenemos que manifestar este 14 y el 15 en esa puesta en escena donde el pueblo sale a la calle. Bueno, esperamos esto y aquí están las propuestas, eso es lo que queremos. Y el presidente tiene que entender que es empleado de nosotros. Cualquier funcionario público es empleado nuestro, de aquí sale su salario. Y lo que esperamos, lo mínimo que esperamos, es bienestar, paz, tranquilidad, justicia, cero impunidad, y que se abra un espacio de mucha tolerancia. Porque objetivamente yo puedo creer de que la gente de Abemilgua tenga muy buenas intenciones, pero ojalá también que esas buenas intenciones pasen también porque se acabe la impunidad en el país y porque se juzgue a los que tienen que juzgar, porque Ríos Montt definitivamente pase por el tribunal y le reduzcan ahí sus cuentas pendientes. Y la CC supuestamente está en estos días a punto de resolver algo con el tema de Ríos Montt, ¿verdad? Ojalá, sí, porque está bien hacerse loco, o hacerse el enfermo, pero los hechos ahí están y ese señor está vivo. Y así como en Auschwitz juzgaron a todos los criminales de guerra, yo creo que es justo también que tengamos esa esperanza de que aquí se acabe definitivamente la impunidad y que se entierren esos pecados de una vez. Yo creo que es necesario que la justicia, que es algo
tan lastimado en nuestro país, esté más en manos de la gente que puede pagarse abogados de lujo, mientras que los pobres tienen que pasar 7 meses presos en los que se hace una investigación. Hay gente que por defenderse de las amenazas de las extractivas, el caso en Ermitaño, la gente de Varías, la gente de allá de Alta Verapaz, Santa Rita, la gente de La Puya, gente que todavía está siendo perseguida penalmente. ¿Por qué? Porque las empresas los ven como sus enemigos, como sus adversarios. Y es la gente que defiende su derecho a vivir en paz en su territorio y sobre todo a levantar una bandera de dignidad. Por lo menos gente que lo que quiere es agua, ¿verdad? El agua es la vida. Y aquí, desgraciadamente, el agua está amenazada por este modelo. La agarran los cañeros, se roban los ríos de la costa sur, la agarran las hidroeléctricas, 6 hidroeléctricas sobre un mismo río, alternándose ahí cuando la gente tiene necesidad de agua, destruyendo los ecosistemas, acabando con la vida. Se han desaparecido ya algunas especies de peces, bueno, el caso del río La Pasión. Yo creo que ya es justo que nosotros nos pongamos a pensar en qué clase de país vivimos, qué clase de país tenemos, y el país que debemos conservar, no para nosotros, para los que vienen. Es nuestra obligación, es nuestro deber, y por eso es que estamos acá platicando esto, y ojalá que de alguna manera eso toque la conciencia de los políticos que van a entrar en funciones, y que en definitiva sepan de que hay muchos ojos que los están observando. No es un grupito, no somos 2, 3 gente las que estamos acá, somos miles los que salimos a protestar precisamente por esta corrupción que no deja en paz a nuestro país. Y es justo que hagamos algo. Ojalá pues que el mensaje le llegue también a los que tienen que oírlo, y que esta lista que se filtró sea nuevamente repasada y refiltrada, porque gente que pueda hacerlo hay. Yo insisto en que las decisiones sobre temas ambientales y temas de seguridad ambiental y nacional tienen que ser pesadas por académicos, no por políticos. Los académicos sí tienen una visión y la certeza científica de qué puede pasar. Se puede prevenir, ¿no? Y aquí tenía yo las licencias que han aprobado, donde aparece ahí claramente que esa licencia puede ser cancelada en caso de que se viole el principio de prevención. Por favor, aunque nos robemos 5 minutos más de BC Noticias, por favor, sí. Walter, pongamos la presentación de Julito. Vamos a... Bueno, aquí hablábamos de esto de por qué nosotros decimos que esta mina nació muerta, porque hay una gestación fraudulenta, ¿no? Y los pésimos estudios de impacto ambiental que han causado. Estas empresas, por ejemplo, Entre Mares se funda el 27 de junio del 1997, ya desde el 96 que ellos cambian la ley minera, empiezan a cambiar la ley minera, ya aparecen ya las empresas que van a hacer uso de ese tipo de recursos. Si seguimos con la presentación, sería una dificultosa exploración, es decir, pasaron 6 años, casi 8 años de exploración, y en esos 8 años fueron multados por el Ministerio de Energía y Minas por no haber presentado informes. Y hasta que finalmente se vence la segunda prórroga en agosto de 2005, entonces presentan el estudio de impacto ambiental, es la siguiente. En el 2004 que lo presentan, se lo rechazan. El 24 de junio de 2005 también nombran a Milton Saravia, lo que te contaba. Se agilizan los trámites. El 22 de agosto, Selvin Morales, que entonces es director de Minas, le notifica a la empresa esta de que es necesario que presenten el estudio porque si no les van a cancelar la licencia. Selvin Morales después es premiado porque ahora es gerente general y representante de Exmingua. O sea que todas las gentes que han estado ligadas al Ministerio de Energía y Minas después resultan trabajadores de las grandes empresas transnacionales mineras. Con esto pues ya les dan su licencia. ¿Opera dónde? Ese es el proyecto Progreso 7 derivada La Puya. ¿Ya? Ese fue su premio de un Selvin. Y entonces, bueno, al final se consolida un fraude, ¿va? El pésimo estudio de impacto ambiental, desde que la gente que rechaza el estudio, la despiden, la cambian de lugar. Dentro de eso la ingeniera Lucía España, que es una gente que merece respeto y admiración por la posición que tuvo. A ella la cambian de puesto en el Ministerio de Ambiente, por eso precisamente, pero eso da pie para pensar de que cuando en una institución tiene gente ética, pues esto no pasa.
pero desgraciadamente desde el gobierno de Berché se cambia ese equipo y entonces el Ministerio de Ambiente ha aprobado cualquier cosa. Finalmente consolidan el fraude, autorizan el EIA, este es en la siguiente diapositiva, y él lo autoriza la licenciada Eugenia Castro de Morenesi, ya difunta, que esta señora pues hizo mucho daño al ambiente en el país, y así en el equipo de la gestión ambiental pues autorizan el estudio de impacto ambiental. Nosotros hicimos una oposición que se quedó en silencio administrativo, no nos respondieron, y sin embargo estuvimos haciendo una serie de acciones, buscando información. Aquí es bueno reconocer la labor que hizo en este caso el diputado Mejía de la ONG, que nos facilitó información y promovió mesas de trabajo, y a partir de eso fue que nos fuimos enterando de cómo desde los ministerios cubrieron a esta empresa. Vale decir también de que actualmente esta empresa no la han cerrado, tiene 8 años desde que se dio la licencia de explotación, no han extraído 1 gramo de oro, no han tributado 1 centavo al fisco, han extraído solo sigue contaminando. Una gran cantidad de agua contaminada con arsénico, están exponiendo a la población para que en el futuro se generen enfermedades a partir precisamente de la contaminación generada por el arsénico, y esto ha violado leyes laborales, ¿no? A las mismas personas que trabajan en la empresa, nosotros supimos de que les habían hecho exámenes sobre la posibilidad de que tuvieran arsénico en su organismo, nunca les dijeron que había, y al final en un estudio que nosotros logramos con algunas personas que se prestaron a eso, detectamos que sí había presencia de arsénico en sus fluidos corporales, sobre todo en el análisis que se hace con orina de 24 horas, encontramos niveles de arsénico que pueden ir creciendo con el tiempo. Esto a la larga expone a la población de Asunción Mita a padecer de una enfermedad provocada por la minería, que es el hidroarsenicismo crónico endémico. Y esto, oh sorpresa, le preguntamos al Ministerio de Salud si tenían ellos un protocolo de atención para esa enfermedad, y nos respondieron de que no, que el Ministerio no tiene protocolo para atención, lo cual quiere decir que no cuentan con equipo, con especialistas y seguramente sin medicinas apropiadas para poder tratar esta enfermedad en el futuro. Eso ha pasado en la India, ha pasado en Taiwán, ha pasado en Argentina, y entonces aquí no es la excepción. Nosotros tenemos un mapa donde aparecen los focos donde hay mayor concentración de arsénico en el planeta, y es la frontera entre Guatemala y El Salvador, donde hay mucha agua termal, donde hay mayor concentración de arsénico en el área centroamericana. Entonces, ¿qué podemos esperar entonces? Si el Ministerio de Salud no tiene ninguna vela en este entierro, no es capaz de decir, miren señores, no hagamos eso porque se va a incrementar este riesgo y la población puede sufrir. El Ministerio de Salud no es consultado para evaluar esos estudios de impacto ambiental. Y es una de las cuestiones que dijimos en estas nuevas mesas de normativas que se han estado generando. Se debe consultar al Ministerio de Salud porque al final todos los efectos, los impactos ecológicos se van a venir sobre la población guatemalteca. Entonces consideramos pues de que sí es importante que mencionemos esto porque el señor Marroquín es el gerente de esta empresa y entonces puede haber un conflicto de intereses, pues ¿cómo podemos poner de funcionario a una persona que al menos en mi presencia porque logramos entrar a la mina vía una intervención del mismo diputado Mejía con la PDH. Eso fue este año, ¿verdad? Eso fue el año pasado. El año pasado entran ustedes a la mina. Y logramos pues detectar de que primero la mina no está trabajando. Segundo, de que tienen una planta, siguen sacando agua y agua y agua y no paran. Y a una pregunta directa al señor Marroquín le preguntamos, bueno, si ustedes están perdiendo, ¿por qué no cierran la mina? ¿Cuál es la razón de mantener un foco de contaminación si ustedes no ganan ni un centavo ni el Estado está percibiendo ningún tributo? Y no quiso responder. Lo que hizo fue pasarle la estafeta al ministro de Energía y Minas, al viceministro de la Vega y CEPI, para que él contestara, no quiso. Y al final fue un ingeniero el que salió a medio defender un poco la cosa. Pero entonces, ¿en qué país estamos? Esta mina debería ser cerrada. A los 2 años de que la mina no explota o no obtiene ningún material,
La misma ley dice que debe ser cerrada. Y sin embargo, Erika Archila y sus viceministros se inventaron de que la mina estaba en fase de mantenimiento cuando nunca había trabajado y que por esa fase de mantenimiento la mina está vigente. Entonces hay negligencia de los funcionarios, hay incumplimiento de deberes y nosotros finalmente en este año... Hay fraude de ley. Ahorita en noviembre presentamos un amparo ante la Corte Suprema de Justicia exigiendo el cierre de esta mina. Ojalá, y les vamos a contar qué nos responden y a ver si los magistrados de conciencia son capaces de admitir los argumentos legales del Ministerio de Energía y Minas. Y eso es lo que los ciudadanos debemos ir aprendiendo, que en la medida que vamos conociendo las leyes y saber cómo funcionan, vamos a ir logrando los objetivos que nos proponemos dentro de un Estado de Derecho. Y esto pues luego te contaré, te están en el plazo de los 20 días, esperamos de que para el 15 de enero nos respondan, pero esa es la historia de cómo se gestó un fraude en el otorgamiento de esta licencia y cómo se sigue cometiendo un fraude haciendo que una mina esté funcionando sin extraer un gramo de oro, ¿ya?, sin tributarle al Estado y que incluso ahorita en diciembre los premian con que les dan permiso para que hagan una geotérmica para producir electricidad porque el otro fue un proyecto fracasado. Entonces no es justo que se administren los bienes del país de esa forma. Y ese es el llamado que hacemos pues para las nuevas autoridades, ojalá, y la gente que ella sea una gente que no solo conozca del tema, sino que también tenga criterio y tenga sensibilidad humana para no permitir proyectos que van a dañar la salud del pueblo. Muy bien, gracias, muy amable. Gracias. Julito, muchas bendiciones, feliz año. Gracias. Y el llamado es para la gente de comunicación social del señor Jimmy Morales, presidente electo de Guatemala, salgan a decir que es cierto o salgan a desmentir esto, porque obviamente si hubo ahí una mala intención, el objetivo lo han logrado, es desilusionarnos de una ilusión o una esperanza que el pueblo podía tener. Son los llamados, los señores que integran su equipo de comunicación, a salir a dar una conferencia de prensa inmediatamente, porque si no, el que calla otorga. Y si callan y otorgan, la pregunta es: ¿cuánto tiempo quiere ser usted presidente, señor Jimmy Morales? Con eso cierro. Nos vemos el día de mañana.